estamos ahí. Hola Vicente, Hola ¿cómo Juan, estás? ¿todo bien? Esta vez nos llevamos una hora, ¿verdad? Estamos hablando desde México y desde Chile. Sí, sí, una hora me tenía un poco confundido de eso, pero Ya está sé, muy bien. ya sé. Tanto los dos estábamos muy preocupados porque no sabíamos si le íbamos a atinar al cálculo de horas, pero sí le atinamos a los dos. Entonces, perfecto. Si trajiste tu ¿En té, qué está? si traes tu té, Ay, no, no traje el té, se me no te olvidó. preocupes. Está bien. Yo aquí te Podría ir convido a del mío. hacérmelo, pero... ¿Eh? Sí, podría ir a hacérmelo, pero... Sí, no, no te preocupes. Bueno, pues primero que nada, gracias por aceptar a esta como plática, porque en realidad es una plática, no es una ponencia, ni mucho menos, es algo relajado, en relación a que me gustaría como, y les platicaba un poquito a los dramáticos, que me gustaría ir como hablando con diferentes personas que conozco, que tengo como esta confianza de acercarme a preguntar sobre su propia práctica, cómo viven su día con día con el Dharma, sobre todo porque pues sabemos que pues estamos en países que no tenemos eh, realmente cercanía de alguna forma con la cultura budista como tal, ¿no? Sí, o sea, una cosa muy distinta ha sido si hubiéramos nacido en Tailandia y otra cosa muy distinta es vivir pues justamente en Chile o en México, ¿no? Donde sabemos que el contexto, tanto sociocultural como la propia, como otro tipo de situaciones que nos envuelven, pues nos hace o nos complica de cierta manera un poquito estar en contacto, me gusta llamarlo de alguna forma con esta especie de formalidad, por llamarlo así, no tanto porque la práctica espiritual pues es algo que uno no necesita de cierta manera de figuras religiosas, pero pues evidentemente cuando estamos hablando de una especie como de formalismo como tal, pues sí es necesario, ¿no? Esta cercanía que existe. Entonces, este espacio está abierto como para platicar un poquito de cómo se vive un poquito el día con día, cuáles son como las facilidades, cuáles son las desventajas, qué es lo que las maromas que han tenido que hacer de cierta manera también para llevar a cabo su práctica del Dharma. Y pues nada, pues qué bueno que te tengo aquí. Estoy muy feliz para que seas el primero que va a inaugurar esta sección. Y pues ahora sí como, bueno, primero que nada, me gustaría preguntarte con respecto de cómo nace este proyecto para que le platiques un poquito a los dramáticos el proyecto que tienes y cómo es que nace, ¿no? Ah, sí. Bueno, para los que no... Bueno, probablemente muchos no conocen de qué proyecto está hablando Juan. Lo que pasa es que soy universitario todavía y bueno, pasó que llegó 2020, llegó la pandemia. eh, y bueno, yo ya era budista hace tiempo, así que dije, ah, ¿qué puedo hacer? Me sentía que no hacía nada en mi pieza, ¿no? En mi cuarto. Daba vueltas en mi casa, no tenía mucho más, digo, y quería hacer algo no solo por uno mismo, sino que por los demás. Entonces pensé, bueno, podría armar algo y la verdad es que me inspiré bastante en lo que haces tú, Juan, ¿no? La comunidad de Hermatic, ¿cierto? Y pensé, podríamos hacer algo parecido acá en Chile. ¿M? Y eso sí, lo enfoqué al plano universitario, Uh ¿no? -huh, Y por eso el nombre, ¿no? Porque Buda Dharma UCH, ¿no? Universidad de Chile, uh -huh. que es a la que pertenezco. Entonces, bueno, esto empezó yo solo, muy desorganizado, era algo muy amateur, y, pero con el tiempo comenzó a llegar gente. Y bueno, ahí tuve a Valentina, a Constanza, que me han ayudado muchísimo. Se unieron digamos, se subieron al barco y ya empezó a crecer la cosa, llegó más gente, trajimos algunos invitados, empezamos a armar mejor nuestra página de Instagram. Llegó más gente, Felipe, Carlos, ¿cierto? Ya somos 5 los que participamos en la coordinación y yo creo que con el tiempo seremos más. Y bueno, el proyecto, la idea es que en qué se enfoca, ¿no? Es un proyecto abierto. Cuando digo que nace, ¿cierto?, en seno universitario y se enfoca, ¿cierto?, en un plano universitario, eso no quiere decir que sea exclusivo, para nada. De hecho, siempre hemos dicho, es totalmente abierto, gratuito, no hay inscripciones de ningún tipo a los talleres que hacemos y cosas. Eh, y bueno, por lo mismo,
Eh, todo el mundo está invitado. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque ha llegado gente de Argentina, bueno, así te conocí a ti, de México, de otras partes del país, de aquí de Chile. Y me sigue sorprendiendo porque, bueno, también te lo he dicho a ti, ¿no? Vivir en esta época en donde podemos hacer esto precisamente, ¿no? De hablar tú allá y yo acá, eh, y conectarnos, ¿no? Y era una forma, y el principal objetivo de esto no era conectarnos y eh, facilitar, ¿no? Porque yo tampoco soy profesor, yo no soy maestro de nada, entonces era más que nada facilitar, ser un espacio, ¿no? Para eh, darle más facilidad, bueno, valga la redundancia, a las personas que tenían un cierto interés en el Dharma, ¿cierto? En esto del budismo, en la historia del Buda. Y así, bueno, armamos una biblioteca, empezamos a juntar textos, armamos presentaciones, talleres, etcétera. Invitamos a monjes también. Estamos en eso. De hecho, en agosto tenemos otras Dharma Talks, que son las que tuvimos en enero del año pasado. No, perdón, en enero de este año. Ujú. Y la verdad es que todo ha sido por el momento, afortunadamente, viento en popa. La verdad es que ha sido un buen viaje. Y lo más extraño es que yo nunca esperé que eso pase. O sea, cuando inicié en el escritorio de mi cuarto y nunca esperé que esto me Que llevara fuera. a conexiones internacionales, a hablar con monjes. Y nada, pues es como, es así como nació, es así como se ha desarrollado y la verdad es que en el futuro digamos, el objetivo que tenemos a futuro va a costar un poco, ¿no? Porque, no, un poco, no, bastante, el crear un centro de estudios, Ok. ¿no? Un centro de estudios budistas, eh, esperamos, ¿no? Dentro de la Universidad de Chile y sería, creo, no he visto otros, ¿no? Sé que hay en la Universidad de Hamburg Hamburgo. en Alemania, otro en Oxford, hay uno en Stanford, creo, y otras universidades, bueno, del primer mundo, pero aquí en América Latina, bueno, eso ya creo, yo supongo que vamos a hablar un poco de eso, pero aquí en América Latina y particularmente en el mundo académico es, bueno, muy minoritario, ¿no? Casi nulo, pero en eso estamos trabajando. Como lo Pero platicamos, esa es la historia más o menos resumida. no, muy bien, muy bien. Como platicamos casi siempre, cuando están en centros universitarios, No siempre te están con... escucho. Ay, ¿no me escuchas? ¿Sí se escucha o no? No sé si soy yo o no te escucho. A ver. ¿Alguien sabe si me escuchan o no? Ah, ¿Alguien nos puede poner en los comentarios si soy oh, qué yo? raro. Problema. A ver, voy a desconectar esto y lo voy a volver a conectar. No. ¿Me escuchas ahora sí? Mm, ¿No? mm. Creo que sí eres tú. No sé si que el público nos diga. Que el público nos diga si Juan se escucha Dice o que sí se soy yo. escuchan los dos. Creo que eres tú. ¿Se escuchan los dos? ¡Ay, qué problema tengo! Yo no tengo nada. ¿Qué puedo hacer? Esperen un momento para que Vicente No. pueda conectarse. Esperemos un momento para ver que se A pueda ver. conectar. ¿Qué opciones hay? No sé si tengas como Mm, algo así. Nada más esperen un momento ay, no. para que nos se pueda ver un ¿Cómo poco. solucionar esto? Ta, 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 ta. Por mientras les puedo cantar. Mm, No sé qué. Problemas. Sé que me escuchan a mí, Si, pero yo no te escucho a ti, Juan. si quieres, No sé qué. si quieres, Podría cuélgame. ser que conecte alguno. Ya. Ah, se va a Buscaré una conectar. solución. Ok, sí, vale. Eh, Bueno, lo malo es ahorita que es. no tengo estos por cable, así que Sí, voy a ver si esto se conecta. vale, vale. Un segundo. Vamos a ver si así se soluciona esto. A ver, a ver, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas? No, no, Si quieres, no, no puedo escucharte. si quieres cuelga. Voy a salir y vuelvo a entrar, sí. Vale, sí, 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 vale, Tu. perfecto. Ahorita regresa, Vicente, no se preocupen.
Por mientras, muchas gracias a todos los que están conectados. Les digo que esto es un experimento, espero que sigan viniendo porque vamos a ir invitando cada vez más personas, a muchos, también de ustedes, ¿por qué no? Para ir platicando cómo llevan su día con día con la práctica del Dharma, que pues es difícil a veces pues estar en una institución o algo así, o si incluso están en una institución también, pues qué retos tienen ustedes también dentro de las instituciones, ¿no? Porque también hay muchas instituciones actualmente en América Latina, son pocas a comparación a otros lugares, pero sí nos interesa saber cómo llevas tu práctica del Dharma, qué desventajas tienes, por ejemplo, dentro de la institución, cómo de cierta manera abordas este tipo miren, ya, ahora sí llegó. Ahí va. Listo. ¿Se conectó? Listo. ¿Sí me escuchas ya? Ahora sí, Muy bien. ahora sí. Ya Ay, tenemos sí, progreso. Muy bien, perfecto. Te comentaba que sí, que habíamos platicado un poquito tú y yo anteriormente por WhatsApp de que muchas veces cuando son centros universitarios de estudio, siempre lo tienen combinado como con que le llaman estudios asiáticos, ¿no? O estudios orientales. Acá en México, aquí, así está en el Colmex, hay estudios orientales donde se ve budismo en una parte y se ve el confucianismo, taoísmo, shintoísmo, se ve como muchos de ese tipo de cosas, pero así como específicamente ¿cómo decirlo? Como un programa de estudios específicamente budista como tal, no lo hay, siempre está como combinado, ¿no? Con otro tipo de cosas. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la visión que tiene Vicente en relación a los tiempos que estamos viviendo, yo soy muy crítico con una visión que se tiene mucho dentro de los círculos budistas y es en relación como que se piensa que antes estaba mejor que ahora, ¿no? Con esta idea un poquito en relación a visiones puristas del Dharma, de que si más cerquitas del Buda estaba mejor, entre más lejos más desvirtuado, todo este tipo de cosas que va apelando a una situación. Pero tampoco podemos ser tan planos en nuestro análisis de que realmente estamos viviendo tiempos buenos en relación a la difusión del Dharma. ¿Por qué? Porque, como lo dice Vicente, las tecnologías nos pueden ayudar a comunicarnos con otro tipo de practicantes. La tecnología sobre los estudios históricos son muy interesantes. La historia del Buda ha cambiado mucho en los últimos 50 años por todos los descubrimientos, las grandes, ¿cómo se llama?, investigaciones que se hace con respecto a la lingüística que se hablaba en esa época. Todo ese tipo de cosas han ido evolucionando y también el aspecto de que ahora actualmente podemos acceder a la web y podemos encontrar un sinnúmero de fuentes en el cual los tenemos disponibles, ¿no? Yo siempre les hago como una especie como de comentario que un día un amigo mío budista me dice, ¿te has puesto a pensar que actualmente en nuestros libreros de Dharma tenemos más libros que seguramente muchos de los monasterios antiguos, porque antes hacer un libro era carísimo, o sea, era dificilísimo tener un texto. Entonces, ese tipo de cosas también no podemos ignorar y yo siento que no nos podemos ir como también por estos argumentos un poco planos de, es que antes era mejor. Pues antes era mejor ¿en qué? O sea, hay que preguntarnos también en esa cuestión. Tampoco estoy diciendo que ahora estamos muchísimo mejor, pero sí hay que ver de cierta manera qué estábamos haciendo. Yo siempre les digo que cuando me dicen, es que en mi localidad no hay centro de Dharma, no hay maestros de Dharma y toda esa cuestión, yo siempre les digo, oigan, cuando los chinos se hicieron budistas, muchos lugares en China que estaban remotísimos partían de una hoja de texto del Buda o a veces solamente por comentarios de las enseñanzas y a veces un pedazo de una estatua del Buda y con eso empezaron grandes escuelas filosóficas dentro del budismo chino, por ejemplo, ¿no? Los tibetanos tuvieron más dinero, esa es otra historia, ellos sí pudieron llevar maestros un poco más especializados, pero muchas escuelas en China o donde se lograron hacer, o sea, era lo mínimo que había y es por eso que se dan los famosos viajes, ¿no? Las famosas peregrinaciones a India para tratar de ir nutriéndose más. Pero yo siempre les digo como que hay que aprovechar como estas tecnologías que tenemos, al final de cuentas, para contactar con otros practicantes, contrastar nuestra enseñanza y empezar a evolucionar un poquito el modelo que anteriormente se tenía de depender de la institución, depender de la figura de un maestro, donde yo siempre les digo, las visiones budistas que tienen esta visión del maestro, que generalmente son las Mahayana y las Vajrayana, que tienen esta importancia del maestro,
siempre les digo, es absurdo esperarte que el maestro venga a ti, sino más bien tú tienes que ir al maestro, ¿no? En relación a esa cuestión. Entonces, esta visión que te Vicente me parece muy interesante y desde que la vez que me invitaron a formar parte, cuando tuve la participación dentro del proyecto, me pareció un proyecto que es muy digno de exponer, que llega a más personas, porque como yo siempre lo he creído, este proyecto va a trascender a la Universidad de Chile. O sea, este proyecto va a desbordar la Universidad de Chile. Entonces, esto es muy importante porque este tipo de visiones suman a la visión del Dharma actual. O sea, esto es muy importante porque a veces estamos como relegados un poco a estas tradiciones, a estas grandes instituciones. No, también debe de haber voces nuevas que estén hablando del tema en relación a esa cuestión. Yo sé que luego los tradicionalismos y toda esa cuestión hay resistencia, pero creo que es importante de que se hable. Por eso la primera colaboración directa con un proyecto de Dharma que he tenido, sin contar a Bante, que Bante, bueno, tiene su propio proyecto de Dharma, pero lo he invitado a él como personalidad, no como proyecto, fue justamente el proyecto de Vicente y de toda su comunidad, que justamente una de las cosas que a mí me aplaudo muchísimo y me gusta mucho de los temas que manejan es la relación de que no le tienen miedo a abordar temas que, créanme, que yo he visto a muchos maestros budistas que, miren, mejor le sacan la vuelta a esos tipos de temas, ¿no? Entonces, para mí es importante que se hable porque a final de cuentas o sea, los budistas como tú y yo, lo que están buscando es justamente qué opinión tiene el budismo con respecto a eso, ¿no? ¿Qué visión tiene esa cuestión? ¿Se empata con las visiones teístas? ¿No se empate con las visiones teístas? ¿Hay una propuesta nueva? ¿No hay una propuesta nueva? ¿Qué función tiene el budismo en relación a esa cuestión? Porque ver al budismo como una especie de dinámica al estilo de yoga studio, una cosa así, pierde muchísimo de realmente la trascendencia que tiene el Dharma en la sociedad. Entonces, les hago una invitación que se vayan a dar justamente una vuelta al video del aborto y ahí van a poder encontrar todas las redes sociales del proyecto para que se puedan unir y puedan estar ahí al pendiente porque son muy buenos proyectos y yo creo que incluso la propia gente te puede ir diciendo, ¿no? Hoy, ¿qué tal proponiendo como temas, ¿no? Para que también ustedes vayan pudiendo explorar otro tipo de cosas. Si hay esa posibilidad, si hay esa posibilidad, yo ya comprometiéndote, ¿verdad? No, sí, siempre va a existir esa posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, nosotros funcionamos, tratamos de organizar siempre el año, ¿no? O sea, quisimos armarlo así, porque el año pasado era cuando me manejaba, estuve buena parte del año trabajando solo, era básicamente así, ¿no? Propónganme un tema, de qué quieren que hablemos y hablamos. Pero ahora quisimos planificarnos un poco más y, bueno, a principio de año, en enero, no, por ahí por febrero, teníamos ya listo pensado hasta más o menos agosto, por ahí. Entonces, siempre se hace eso. Lo que pasa es que ahora yo pienso, voy a hacer seguramente una encuesta y vamos a ir midiendo los temas que les gustaría ver y ya yo creo que el próximo año quizás hablar de temas, porque este año se habló un poco de todo, creo. Entonces, Claro. hablar de esos temas de ese estilo. Ahora, bien, nosotros también comenzamos este mes junto con Carlos, uno de los coordinadores en Buda Dharma Chile. Y bueno, comenzamos un live muy similar a este. De hecho, yo te copié el concepto, de hecho. Cuando lo vi le dije, ay, te voy a copiar el concepto, ¿eh? No, está muy bien, sí. Lo bueno se copia, ¿no? Eh, bueno, ese espacio sí es mucho más libre, llegaron tantas preguntas que pensábamos que no iban a llegar tantas preguntas, porque dijimos, bueno, primera vez, no va a llegar mucha gente, pero la verdad es que no, llegó gente y hacían muchas preguntas y no tuvimos tiempo para contestarlas todas. Lo cual, claro, es muy bueno, pero al mismo tiempo uno se siente como que no hizo lo suficiente o que no Claro. alcanzó a responder. Y bueno, pero para eso está el siguiente mes, ¿cierto? Y así
siempre lo hacemos. Bueno, eso es lo que queremos hacer ahora, porque antes hacíamos muchas presentaciones teóricas y cosas, entonces, claro, eso aburre un poco. La idea es que uno pueda conversar, ¿cierto? Y que algo sea un poco más, como esto, ¿no? Más relajado, más tranquilo, mucho más Pues de- flexible, ¿no? déjate digo que tu proyecto es muchísimo más democrático que Dharmatic, porque yo, o sea, muchos piensan que yo tengo así como súper planeado todo el año, no es cierto, ¿eh? Es conforme lo que yo voy estudiando y me voy topando, y es como que la necesidad de rebotarlo, ¿no? Porque el hecho de hacer un video como que refuerza el estudio que estoy haciendo porque tengo que hacer un guión, tengo que repasar, tengo que ver fuentes. Entonces, la verdad es que tu proyecto es más democrático que el mío. Ya de plano, cuando ya me están exigiendo hacer un tema muy especial, que la verdad los temas que me exigen son como las videoreacciones de los animes, que es donde me exigen más de reacciona a esto, explícanos. Entonces digo, bueno, va. Pero en generalmente, realmente yo no lo he mantenido como muy orgánico, ¿eh? O sea, yo voy estudiando, me voy topando y yo, por ejemplo, ahorita estoy, el próximo video que voy a hacer justamente es el de los devas, porque el fin de semana fue muy curioso porque estaba hablando con Bante y estaba hablando con respecto a la figura de los devas. Una noche estábamos platicando ahí de que los devas, sí, jajaja, jiji, jojo. Y al siguiente día voy a una galería y me topo la figura de los devas, dos devas ahí que andaban muy ahí bailando por aquí están atrás, ya adornan, ya acompañan al Buda ahí, ahí están los dos devas ahí ofreciéndole al Buda. Entonces los vi y automáticamente dije, estos tienen que irse al templo, vámonos. Y ya en base a eso empecé a investigar más de las figuras artísticas y lo que se representa y todo eso. Y dije, este es el siguiente video de Dharmatic, ¿no? Entonces así va surgiendo un poco el... Es muy desordenado Dharmatic, o sea, me brinco aquí, allá, Vajrayana, Mahayana, Theravada, luego no, sí, no, crítica al budismo, entonces va como muy así, una ensalada de todo. Pero ahora me gustaría como que nos platicaras un poco. ¿Ibas a decir algo? Sí, perdón, pero no. No, no, adelante, dilo. Ah, ya. No, era que te iba a decir si, o sea, no sé si te parece, ¿no? Pero es Ujú. que ya que te pide tanto este tema de las videoreacciones, ¿por qué no hacemos una juntos? Porque yo digo, puede salir algo muy interesante de Está- una conversación de ese estilo, ¿no? sí, estaría padre. Hay que buscar algo que estuviera padre como video reaccionar. Y con gusto, ¿eh? Estaría muy divertido, yo siento. Sí, sí, me late. Lo voy a apuntar para a ver qué podemos hacer en video reacción. Vale. Ahora sí, háblanos directamente de ti. ¿Cuántos años llevas o cuánto tiempo llevas dentro del budismo y dónde comenzó todo esto? O sea, ¿dónde fue como comenzó tus pasos por el budismo? Sí, bueno, la historia no tiene, no es, he conocido algunas otras historias un poco más, quizás, no sé si en el sentido romántica, en el sentido de Claro. como, sí, Ajá, sí, sí. poética, cosas así. La mía no tanto, pero pregunto, ¿la historia larga o la historia un poco más resumida? Porque Pues mira, no todavía sé nos quedan si... varios temas de contar, así que. Ok, sí, no, está bien, está bien. Ajá. Eh, bueno, yo la verdad diría que a los 14 años fue, bueno, yo no soy, Juan es bastante más experimentado, podemos decirlo así, que yo, tiene más años que yo. O sea, ya me dijiste viejito, es lo que te iba a decir. Experimentado significa que estoy más ruco que él. Como decimos aquí en mi país, veterano. Soy más Eh, veterano. y bueno, tengo 21, ¿no? Para nada esa idea del maestro experimentado que ha leído un montón y ha estado, no sé, en templos y todo. No, soy bastante joven, ¿no? Pero cuando era más joven, a los 14 años, fue cuando, bueno, vengo de una familia bueno, no mis padres directamente, pero mi familia extendida, digamos, es muy cristiana, ¿no? Y era evangélica. Esa era, digamos, la línea que ellos seguían. Y siguen hasta el día de hoy, ¿no? Yo a los 14 años me separo de eso. Empiezo con este periodo típico del adolescente que reniega de Rebelde. todo y está un poco enojado. Y, claro, un adolescente tipo rebelde, en ese sentido, ¿no? En el sentido espiritual. Y me queda dando vuelta de que, bueno, siempre fui una persona que, o me reconozco como una persona que
quiere algo más allá, ¿no? Quiere algo más que simplemente mundo material, nunca me ha interesado el dinero y posiciones grandes y grandes lujos, no, siempre he sido bastante eh, sencillo al respecto, entonces quería algo más, ¿no? Esa riqueza espiritual que es distinta a la riqueza material. Y en esa búsqueda, fue muy extraño porque un día estaba viendo la película esta de Tom Cruise, El último samurái, Mm, y en una parte hay unos monjes que están meditando, ¿no? Y yo ya ahora sé que lo que estaban haciendo era recitar sutras. ujú. Y de repente, ¡pum! Un Buda gigante de oro, ¿no? Y, y quedé con esa imagen. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Y claro, yo decía, bueno, es Buda, ese que venden en las tiendas, Ujú. para, para el jardín o algo así. Pero decía, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Bueno, yo en ese tiempo, ¿cierto? ¿Por qué le están rezando, no? No sabía lo que estaban haciendo. Y, claro, aquí ponen como Lisa en un capítulo de Los Simpsons, algo así, sí, es parecido. Y, y claro, empiezo a investigar y fue como el agujero de conejo de Alicia, ¿no? Mm, Ya de ahí no podía salir y me atrapó, ¿no? El Dharma fue atrapante, le encontraba muchísimo sentido en lo teórico y en lo práctico, ¿no? ujú. Eh, y de ahí hasta el día de hoy, así que desde los 15 diría yo, bueno, tomé refugio más formalmente a los 18, pero desde los 15 sí. Eh, me siento mucho más, o sea, en ese momento me sentía, no me decía a mí mismo budista, casi. Eh, desde los 18 sí, ahí como, fue como, aquí sí, pero desde entonces, claro, podría decirse que yo era eh, budista, ¿no? Pero todavía no me lo decía a mí mismo, no lo reconocía ante los demás. Pero esa es básicamente la historia, no tiene mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, poética que esa. Sí, fue básicamente un joven occidental, chileno, ¿cierto? Latinoamericano que se sintió un poco eh, desanimado, ¿no? Conquistado. Ah, yo. Claro, primero desanimado, ¿no? Ajá. Porque no sentía que dentro de la tradición religiosa de mi familia yo me sintiera cómodo, ¿no? Y buscando, ¿no? Lo encontré, ¿no? Buscando encontré y aquí estamos. Gracias a Tom Cruise. Sí, Muy gracias a interesante. Tom Cruise. Está muy buena la historia. Fíjate que yo no he visto esa película, la voy a ver ahora. Ya me dio tentación de verla. Mm, la voy a checar. Ahora, ¿te identificas dentro de alguna tradición en específica del budismo como tal? Sí, tú y yo hemos platicado en relación a esta visión multitradición, ¿no? De cierta manera, ¿no? Que la modernidad, la tecnología, pues al final de cuentas nos nutre de cierta forma y nos abre un poco el espectro. Pero tú en lo particular te identificas por una tradición, o sea, tú sí eres de la idea de decir, esta es mi tradición, se acabó, o tiendes a una tradición, te inclinas más hacia una tradición, o cómo abordas esa cuestión de la identificación con alguna escuela o tradición en específico. No sé si esto será como, bueno, porque creo que somos un poco, no contrarios ni opuestos, sino que tenemos perspectivas distintas, creo yo. ¿Ah? Ujú. Porque sí, yo me identifico, ¿no? Con una tradición, particularmente con la tradición Theravada, ¿cierto? Y siempre he estudiado más que nada el Nikaya, ¿cierto? Los Nikayas que están en Sri Lanka, particularmente. Y bueno, con esa, al principio, ¿no? Obviamente, como no sabía que era budismo, pensaba que, no sé, todas eran equivalentes, ¿no? Pensaba que lo que hacían los tibetanos era lo mismo que hacían los Era lo mismo. japoneses, era Ujú. lo mismo que hacían. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Que uno puede pensar perfectamente eso. Al principio, sí, mi práctica era mucho más ecléctica, ¿no? Tomaba un poco de aquí, un poco de allá y trataba de formar algo que me sintiera cómodo, pero eh, llegado a un punto dije, no, quería, digamos, con cuál me sentía más cómodo o con cuál sentía que era más natural, ¿no? Era más natural a mi persona. Y me di cuenta que me fui decantando, ¿no? Hacia el mundo de Theravada
y bueno, dije, bueno, me sostendré aquí y me ha encantado la forma, ¿cierto? Los tipos de ritos, los tipos de práctica, los textos, ¿no? Y lo digo porque mi visión de las cosas, y yo sé que, bueno, eso, cada uno tiene la suya, mi visión de las cosas es que prefiero estar a la sombra de un buen árbol más Ajá, que estar siempre saltando de uno a otro, porque los estudios sí, de hecho, bueno, lo he dejado en el estante bastante tiempo, pero por ejemplo, estudiar, tengo que hacerlo, porque he estudiado algunos sutras Mahayana, ¿cierto? Alguno que otro tantra se ha leído, el sutra del loto, también está ahí. Me interesa mucho la historia del desarrollo Mahayana, ¿cierto? Una de las cosas que más me interesan es el desarrollo, claro, del Mahayana y cómo se transforman, ¿no? Estas visiones budistas en el sector de Gandhara, lo que ahora es Pakistán. ujú, Y, y bueno, en sí, el estudio nunca lo he dejado, pero digamos, como decimos acá, arrímate un buen árbol para que te dé sombra, ¿no? ujú, Eh, la idea es para tener cierta estabilidad, ¿no? Para tener cierta estabilidad y de alguna forma lo demás, estudiarlo, ¿sí? Pero manteniendo una práctica estable, manteniendo una lectura de ciertos sutras de manera más estable, estudiar algo de manera más estable, ¿no? Y creo que, al menos para mí, eso me ha ayudado muchísimo porque me ayuda mucho a comparar. Me ayuda mucho a comparar, me ayuda mucho a no perder cierto sentido. No digo que se pierda sentido, pero a mí me pasa mucho que cuando estudio una cosa o cuando estaba en ese periodo ecléctico, no terminaba de entender las cosas, porque precisamente no tenía con qué compararlas. Entonces, creo que ahora me funciona mejor, ¿no? Porque me arrimé a un buen árbol, la tradición Theravada, ¿cierto? Con una tendencia más a cómo lo practican en Sri Lanka. Y con eso puedo comparar, ¿no? O sea, lo que he estudiado, ¿cierto? Y lo veo, ¿cierto? Y digo, bueno, esto es lo que dice Theravada, esto es lo que dice Vajrayana, ¿cierto? En la escuela X de Japón, o en la escuela X de China, o en la escuela X de Vietnam, o del Tíbet. Y no me confunde tanto como antes, ¿no? Pero, mm, bueno, esa es la forma en que lo he afrontado yo. Sé que a lo largo del mundo hay distintas formas de afrontar el Dharma. Eh, hay gente que, no sé, llega a una tradición y no se mueve nunca, o gente que llega, por ejemplo, y está muchos años en una y luego de años cambia a otra, o personas que están, por decirlo así, en todas y no se adscriben a ninguna. Y yo creo que todo es válido. Creo que depende bastante de la persona, ¿no? Y en mi caso, no me gusta ser tan disperso, entonces me gusta desde por decirlo así, desde como el ejemplo, siguiendo con el ejemplo, desde ese árbol, mirar las demás cosas, ¿no? Pero desde ahí y lo que me permite, ¿cierto? Comparar, comprender, entender bien el Theravada, ¿cierto? Con los años, ¿no? Entenderlo bien y con eso poder comprender también bien las demás escuelas. Así que eh, eso es básicamente lo que hago yo. perfecto. En relación a, por ejemplo, al hecho de cantarte, por ejemplo, con el Theravada y como tú lo dices, desde un buena sombra de árbol, observar los otros tipos de budismos que existen, ¿no? A final de cuentas. Este, y a final de cuentas está también como interés que tienes por la historia, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando un budista estudia la historia, o eso a mí me pasó, yo cuando comencé a estudiar la historia de un poquito más formal en relación a eso, a mí las tradiciones me acabaron por enamorar y a la vez de desencantar, ¿no? O sea, fueron como las dos partes, porque pues a final de cuentas la historia te platica un poco el aspecto humano, ¿no? De cada una de las tradiciones. Mm. Desde mi, ahora sí como un poco desde mi visión y desde mis propios estudios, eh, tú te das cuenta, a final de cuentas, que todas las tradiciones, no hay ninguna que esté exenta de tropiezos, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Ni una. O sea, todas tienen Ninguno. ese tipo de tropiezos, ¿no?
Y a final de cuentas, también uno de los patrones que pareciera que se sigue es siempre que hay estas figuras o las tradiciones como comienzan a tener ciertas disputas, cierta como interés propagandístico, ¿no? En relación, incluso sabemos que el desprendimiento de lo que se conoce como el Mahayana, del propio budismo Nikaya, en relación a eso fue una ferviente campaña propagandística del Mahayana de tratar de marcar un punto de comparación, ¿no? Cuando pues pareciera ser que al principio solamente fue un movimiento literario, pero que fue tan fuerte ese movimiento que se llegó a desprender completamente y que, bueno, logró crear la mayoría de las tradiciones, ¿verdad? Que ahí fue cuando fue la que tuvo más rápida expansión por Asia, a final de cuentas. Pero cuando empiezas a abordar la historia, ¿no? De cierta manera, empiezas a poner a las tradiciones como en su contexto, ¿no? Comienzas a entender de cierta manera por qué el Theravada tiene la forma, por qué se agarra del canon, cómo es que llegó. Y por ejemplo, el otro aspecto, aunque el Mahayana tuvo una gran expansión en la actualidad, es el vehículo que más, ¿cómo se llama?, fieles pierde en relación a esa cuestión, ¿no? Es el vehículo que más ha sido afectado por la modernidad de cierta manera, en comparación, por ejemplo, al Theravada, ¿no? Que el Theravada se incrustó en las sociedades suroasiáticas, no, o el Mahayana también, claro, o sea, el Mahayana da de cierta manera una explosión de arquitectura, arte, poesía, toda esa cuestión, pero el suroeste tuvo el tino, por llamarlo así, de que no solamente se incrustó en la sociedad como tal, en la cultura, sino también en el sistema político, ¿no? Que también logró esa cuestión. El Mahayana también, pero tenía más competidores ahí. Ahí había más religiones que le estaban haciendo competencia en los distintos países, ¿no? En relación a esta cuestión. Entonces, empiezas a como contextualizar este tipo de cosas. Siempre he creído que el hecho de estudiar la historia del budismo y su desarrollo ayuda a no crear una visión sectaria, ¿no? De cierta manera, ¿no? O de desarrollar estos discursos un poco puristas, ¿no? El hecho de decir, es que esto sí y esto no. Y claro, todo mundo hemos estado en ese punto, yo creo, de decir, ay, es que el Theravada es más budismo que el tibetano, ¿no? O esto es más de esto. O sea, siempre hay esta cuestión. Pero yo creo que el hecho de poder estudiar el desarrollo, entender sus contextos, nos podemos dar cuenta de algo, y no sé si tú también compartes un poco este sentimiento, y me gustaría preguntarte, yo siento, y es algo que yo siempre impulso en los videos y en los comentarios, es, no podemos encontrar un oficialismo en el budismo, o sea, encontrar una respuesta unificada, y creo que uno de los temas que nos queda muy claro es el aborto, ¿no? Cómo realmente, aunque hay obviamente principios que unen y atraviesan, porque siempre es lo que siempre digo, al final de cuentas, hasta el sutra más Mahayana que agarres y el sutra más Theravada que agarres, en sus entrañas hay un hilo conductor. O sea, hay este olor a Buda, ¿no? En relación a estas cuestiones. No sabría decirte si en todos los tantras, porque hay unos tantras que yo, como tú, no entiendo, y si digo, ¿de dónde se lo sacaron esto? Pero al final de cuentas, en el trasfondo de los dos grandes cánones, sin descartar al tibetano también, creo que el tibetano, en relación a esa cuestión, siempre hay este olor a Buda, ¿no? Podemos encontrar a Buda en esa cuestión. Pero sí, ¿qué opinas de que siempre queramos buscar estas opiniones unificadas? O sea, queremos que siempre haya, ¿qué opina el budismo con respecto a esto? O sea, como encontrar solamente una respuesta de lo que opina el budismo, y viendo que pues es prácticamente imposible, ¿no? O sea, es imposible encontrar respuestas unificadas. Hay cosas muy en común, hay posturas muy en común, pero a final de cuentas va a haber que incluso en las propias tradiciones, yo he escuchado maestros Theravada que hasta incluso entre ellos mismos
no se llegan a poner de acuerdo, ¿no? En relación a esto. Entonces, tenemos que optar por una unificación o realmente tenemos que empezar a convivir con la diversidad del budismo. ¿Qué es lo que más nos conviene? Yo opino que en general esto también va mucho más allá de incluso del budismo, obviamente, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que estamos enfrentando como humanidad en general, en todas las áreas. ¿Cómo hacemos que culturas distintas presenten yo lo veo, quizá aburra un poco a la audiencia con eso, pero yo lo veo desde el punto de vista de lo que estudio, ¿no? En el derecho pasa algo muy parecido. Eh, ¿Cómo unificamos las visiones de, por ejemplo, la dignidad humana en el Medio Oriente, en América del Norte, en el sudeste de Asia, en África, en Europa? ¿Necesitan una base común o podemos vivir en base a una diversidad y una distinción de pensamiento? Por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Eh, algún continente, país, región del mundo, claro que piensan distinto, claro que tienen bases morales diferentes. Y yo creo que lo mismo pasa en el budismo, ¿no? Es la misma pregunta. Y lo mismo pasa incluso dentro de muchos países, dentro de un mismo monasterio incluso. Hay monjes que dicen, no, jamás el aborto. Otros dicen que, mira, tal vez. Otros dicen que está bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta muy difícil, muy entretenida, por cierto. Uno puede entretener mucho el pensamiento con esto. Eh, pero yo diría que en general el, el budismo se enfoca, creo yo, o sea, tiene una ventaja, ¿no? Respecto, por ejemplo, de de otras religiones. Porque no es el comienzo, creo yo, lo que nos une a todos, sino que el final, ¿no? No es el que quién fue Buda, qué historia tuvo, si enseñó esto o no, si dijo esto o no, si estuvo en este año, en este otro año, si tuvo estos discípulos o no, etcétera, sino el final, el fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, eh, el nirvana, ¿no? Creo, ese es el sentido de todo. Entonces, como no es el inicio, las raíces, podría decir, en comillas, ¿no? Lo que, lo que creo yo que nos une, ¿no? En un sentido, no en un sentido histórico, porque obviamente las raíces nos unen a todos en un sentido histórico, unen a todas las tradiciones en un sentido histórico, ahí en un lugar de Lumbini, ¿no? Y bueno, obviamente de Bodh Gaya, ¿no? Particularmente. Algo por ahí partió la historia, pero a lo que voy es que lo que nos une en este norte, ¿no? Que tiene el budismo es el final, ¿no? El nirvana, el despertar. Hemos encontrado un millón de formas, ¿no? de cómo llegar a eso, pero eso es lo que de alguna forma le da una visión más transversal, a diferencia, por ejemplo, de otras tradiciones religiosas, en donde lo que une es el inicio, ¿no? El origen, aquella revelación, ¿no? Y tiene que haber acuerdo en esa revelación, porque si no, bueno, por ejemplo, lo veo cuando uno estudia la historia del cristianismo, por ejemplo, es distinta la forma en que se ha hecho, porque tuvieron que ponerse de acuerdo precisamente sobre puntos esenciales de el origen, ¿no? De ese origen de la revelación, y particularmente el que le da una, bueno, dentro de varios concilios, pero uno de los concilios es el concilio de Nicea, ¿no? Le da una base a toda la teología, ¿no? A toda la base cristiana, y que no se puede salir de eso. Además, el libro eh, si lo comparamos a la literatura budista, tú y yo sabemos que, bueno, sería genial que el Dharma fuera resumido solamente en un libro, porque son bibliotecas enteras, ¿no? Bibliotecas enteras. Eh, es más, yo diría que el Dharma prácticamente pasa a ser no casi una doctrina unificada, sino que un género literario, incluso uno podría decir. Claro, claro. Mm. Pero al menos esa es mi postura, ¿no? Creo que si bien no hay una respuesta fácil a este tema de diversidad versus unificación, creo yo que, bueno, y aquí insisto como en esto que tú dices, este hilo conductor, si algo tenemos en común los budistas es que podemos siempre echar mano a una de las enseñanzas principales, que parece ser que está en todas las escuelas, el buen camino medio. ¿Por qué no puede existir algo así como un camino medio? ¿No? ¿Cuál será? Bueno, eso nos tocará a nosotros, a nuestros hijos, ¿no? Y a los hijos de nuestros hijos, decidirlo, ver cómo sale. Pero yo creo que es malo enfocarnos en estos dos extremos, ¿no? De decir,
tiene que haber diversidad absoluta y ninguno juntarse con el otro, ¿cierto? Y mantengamos ese purismo del que habla, ¿cierto? De yo no me junto contigo, no converso contigo y cada uno por su lado. Y el otro lado es esta otra visión extrema, ¿cierto? De unifiquemos todo, ¿no? Seamos todos una misma cosa. Claro, Creo yo que puede existir un buen punto medio. ¿Y por qué digo que el budismo, respecto, por ejemplo, a otras tradiciones religiosas, tiene ventaja? Porque lo que le importa es el final, ¿no? Lo que le importa es el sentido de la práctica, el sentido de aquella enseñanza, de ese príncipe que decidió ser un mendigo y iluminarse, ¿no? En vez de pensar siempre en el inicio y ponernos de acuerdo en el inicio y pensar que si no nos ponemos de acuerdo al respecto, entonces jamás vamos a llegar a nada. Creo yo que no es que no lo haya hecho, ¿ah? Lo del camino medio del budismo, creo que lo ha venido haciendo. Por eso es claro. que creo yo que se da este hilo conductor que genera una diversidad, pero que esa diversidad no ha dejado de estar dentro de una especie de mismo universo, ¿no? No ha dejado de ser budismo, Y ¿no? que sigue fluyendo a final de cuentas. O sea, esa diversidad Claro que sí. sigue creando más diversidad, ¿no? O sea, Claro que sí. Creo que ese es el punto medio. Creo que ese es un punto medio que va a seguir, ¿no? Va a seguir y bueno, creo yo, de aquí viene, ¿no? La creencia, ¿cierto? Va a seguir hasta que, bueno, pasen, ¿no? ¿Cuántos eones eran? No me acuerdo, pero llegue un Maitreya, montón. ¿no? Y ¡fum! Que vuelva ¿cierto? Y vuelva a enseñar el Dharma. Que al final esto sigue siendo algo bastante más cíclico, ¿no? No hay un pensamiento de, bueno, aquí partimos y aquí terminamos, ¿no? Sino que hay una noción de un pensamiento que no termina ni con esta vida, ni con la que sigue, ni con la que sigue. Hay algo más allá, ¿no? Y sobre todo como esforzarnos un poquito en relación a no comprarnos como estos discursos, como tú dices, ¿no? Los puristas, ¿no? Porque realmente eso, de cierta manera, trasgrede un poco esta sana convivencia entre los budismos. Es algo que muchos maestros me han dicho. En Asia no hay ningún problema, no hay como esta proselitismo que existe en Occidente en el budismo, ¿no? Me platicaba el caso de, por ejemplo, había unas personas tailandesas que vivían en Sri Lanka, me parece, y ellos asistían al templo muy normalmente trabada, y hacían todos los ritos y todo, y le pedían a los monjes, vamos a recitar el Sutra del Corazón, adelante, y los monjes se ponían a recitarle toda esa cuestión. No existe esta división tan notoria que en Occidente hoy, como estamos traumados con eso, ¿verdad? De, uy, no, no, Mm, de aquí no pases, de aquí no pases, de aquí no pases, no en relación a esta cuestión. claro que sí. Decía, Es como pedir, perdón, pero sí, es sí, como pedir no sé, un himno ortodoxo de ruso, por ejemplo, en una iglesia católica, no romana. Y dices, oh, no, 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 eso no pasa, ¿no? Creo yo que no, o sea, es mucho más fácil, es mucho podríamos más decir. orgánico el budismo en Asia. Claro, claro, es mucho más fácil sentar a un maestro Theravada, ¿cierto? En la misma habitación que un maestro chino y un maestro tibetano, ¿cierto? Y un maestro tailandés que junten y conversen, ¿no? No sé, nadie se va a enojar con uno y con el No, otro. y de hecho Bueno, hay puede como ser. hay fenómenos bien interesantes que están pasando en Occidente. No sé si tú sabías, por ejemplo, Bhikkhu Bodhi, que soy fan de Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi vive en un monasterio en Nueva York y vive con monjes chinos, por ejemplo. Y está en un templo donde la mayoría de las figuras hay bodhisattvas, Mahayana y toda esa cuestión. Y está ahí y él habla del canon Pali y toma clases con los maestros chinos y los chinos toman clases con él. O sea, hay esta convivencia, ¿no? A final de cuentas y es algo que a mí me gusta mucho de Bhikkhu Bodhi. No están buscando la unificación, no están buscando una agenda, ¿no? Simplemente es el convivir, ¿no? Mm, Y decía Bhikkhu Bodhi abiertamente, pues si sirve algo de un sutra Mahayana, o sea, sería estúpido no tomarlo, no lo dijo estúpido, ¿verdad? Pero sería así como, pues, o sea, sería como de, pues, por favor, tómalo, ¿no? O sea, en esa sí, no, cuestión, ¿no? y de hecho, hay un libro muy bueno de Bhikkhun Alayo. Ajá, nada, yo. eh, es, es excelente. Yo leí al menos uno de los capítulos que tiene porque estaba rápido. Larguito. Ajá. Pero, El que compara eh, los anagamas chinos con el pali, no, con el no, que... es un libro, perdón, no dije el título, Sí, debí haber yo creo partido. Se llama mm,
Eh, es que en inglés es superiority conceit y es algo así como El, arrogancia de arro- superioridad, sí, algo así. sí, la superioridad, ajá. Y claro, menciona cuatro temas, ¿no? Hay cuatro temas dentro del libro que puede leerse por separado, yo por eso pude leerlo por separado, que es el tema del el androcentrismo, ¿no? De por qué decir, no, los hombres encima de las mujeres, y por qué no podemos tener, no sé, en algunas escuelas mujeres completamente ordenadas, y por qué no pueden ser, no sé, el abad del templo, etcétera, etcétera. Ujú. Ya, ese es un punto. Después menciona este como espíritu de superioridad, ¿no? De esta prepotencia de repente del Mahayana, el decir, no, es que ustedes, los Superior, Theravada, ajá. no buscan El el bien bienestar de común, todos. ajá, sí, sí. Claro, ustedes se enfocan hay un sentimiento de egoísmo, ¿cierto? Porque se enfocan en el Arhat, que es uno solo, y etcétera. Y después también lo dice lo mismo de la posición Theravada, dice, no, es que ustedes, los Mahayanas, tienen una postura muy diluida, ¿no? O sea, su budismo no es budismo original y nosotros somos los que mantenemos el Los Dharma puro, ¿no? originales, sí. Claro, cosa que no es cierta. Pero, pero Y luego el Vajrayana, ya, sí. nosotros lo hacemos en 3 segundos, lo que a ustedes les cuesta vidas, ¿no? Eh, Y claro, el último punto habla de esta visión de superioridad de Occidente. mm, Dice, y lo dice también, lo ligo con lo que decías de Bhikkhu Bodhi, porque Bhikkhu Bodhi también decía algo parecido, ¿no? Que el occidental busca muchas veces, y yo lo he visto aquí en mi país, dice, mucha gente que intenta hacer como que cuadrar lo que creen o lo que quieren creer, ¿no? Del budismo y lo intentan como meter y que como sacarle partes que no le gustan y ya, y creo otra cosa, ¿no? Un dharma a la medida, a la podríamos medida. decir. Claro, y uno queda como, pero estudiaste, lo leíste completo, no, es que unas partes sí, otras partes no, y esto, la verdad es que... Entonces, claro, parte de eso menciona Vico Nalayo, que en este libro menciona, bueno, también que eso viene desde, y también el tema de decir, no, es que el budismo no es una religión, es una filosofía, es un estilo de Ah, vida, sí, y todas el esas miedo que cosas se que, tiene, sí. sí, ¿no? De, no, no, me alejo de todo lo que huela a religión o lo que me digan que es religión. Y claro, ¿no? Porque claro, ahí explica que hubo un periodo en Europa donde eh, se estaba perdiendo o desencantando con el cristianismo, entonces se buscaba algo más racional, ¿cierto? Y claro, en ese Claro. tiempo los franceses y los ingleses en el siglo XIX habían conquistado buena parte de la India, o casi toda la India, ¿no? Y particularmente Birmania, ¿no? Eh, Y ahí es cuando, Myanmar, ¿no? Y ahí es cuando toman en contacto con el Theravada, y de hecho fueron los mismos occidentales los que le echaron leña al fuego claro, claro, para para decir, no, que el confrontarlos. Theravada es lo Sí, sí, sí. original y lo Sí, sí, demás sí. es todo. Y claro, lo que dices de Big Body, ¿no? De este convivir, el buen convivir. Yo en una ponencia de Big Body decía, no es un poco arrogante esta de que, no, es que ahora que Estados Unidos alberga a maestros Theravada, Mahayana, Vajrayana, ¿cierto? Y los tenemos a todos juntos. Bueno, ahora nuestra cultura se va a encargar de juntar todo esto, ¿no? Y él decía, ¿no es un poco arrogante pensar eso cuando llevan solo unas cuantas décadas de haberlo estudiado? Ya sé. No, y además deja de eso, que en muchas ocasiones en la propia historia se ha dado ya del budismo esta convivencia. Incluso hay anécdotas muy buenas en relación de que cuando se está gestando el Mahayana, los maestros Mahayana estaban dentro de los monasterios Nikaya y no había problemas. Sí, se debatían y ahí había estos rozones filosóficos, pero dormían y comían en el mismo lugar, en el mismo techo de esa cuestión. O sea, desde ahí hay un ejemplo perfecto de cómo hay esta convivencia. Y muchas veces los que tenemos el pedo, como diríamos en México, somos los laicos. Los laicos somos los que llegamos y, ay, no, fúchila, tú no, que acá, ya. Es como, uy, o sea, qué absurdo, o sea, en referencia a esa cuestión, qué absurdo. Siempre me dicen, es que en mi país solamente hay del tibetano, pero yo quiero del Theravada. Pues sí es lo que hay.
acércate, ¿no? O sea, en esa cuestión, en relación a este tipo de convivencias que podemos tener. Entonces, sí es importante como tener como en cuenta esta sana convivencia que debemos de tener abiertamente con todas las tradiciones. Como tú lo decías, hay personas, y además hay un libro que se llama, no sé si lo has visto tú, el de Budismo en la modernidad, no me acuerdo cómo se llama el autor, donde él describe, haz de cuenta que pone 6 perfiles de budistas distintos. Y dice justamente él, es que nunca vas a encontrar una unificación como se espera. El de que este practicante sea lo mismo que este practicante, nunca lo vas a encontrar. Es absurdo pensar esto. Tenemos a la persona que es un doctor en filosofía que se hizo budista, ¿no? Luego tenemos al otro practicante asiático de tradición que es budista desde nacimiento y contexto, ¿no? Luego tenemos a la señora que hizo yoga, que tomó un curso budista y se hizo budista, ¿no? Tenemos a aquel... entonces empiezas a analizar toda esa cuestión y dices, es que ¿cómo se llama? Las visiones que tiene cada uno de estos budistas, no es que uno sea más puro que el otro, uno sea mejor budista que el otro, sino debido a su contexto, se ha desarrollado y ha manifestado una forma del practicante budista en distinto contexto. Yo acabo de tener ahorita un pequeño debate en TikTok, por cierto, de que justamente donde yo muestro los 6 destinos dentro del samsara, que estoy explicando un poquito de esa cuestión, me escribe una persona y dice, lo explicas mal porque el Lama Tsundru, que respeto mucho, dice que no son destinos, no son reinos, sino que son estados mentales. Y lo explica muy bien ella. Y yo lo que le explicaba a esta persona, dije, sí, para muchos budistas occidentales es la forma en cómo van a encarar la enseñanza de los 6 reinos, ¿no? Bastante válido, dije, pero tampoco puedes desacreditar a aquellos budistas que a lo mejor podemos hablar de un budista que vive en Asia, ¿no? En el suroeste asiático, que efectivamente dentro de su propio sistema de creencias considera que puede caer en uno de estos cuestiones de renacimiento. Ahora le decía, incluso si tú optas mucho por la opción como lo explica la Matsundru, muchas veces, y es algo que no nos gusta enfrentar los budistas occidentales, le digo, muchas veces hasta pierde sentido muchas de las cosas que te explican si no hay esta consideración, por ejemplo, de la continuidad, ¿no? De la famosa continuidad. Entonces, a veces es bien difícil esa cuestión porque siempre el occidental intenta ver, y a mí me ha tocado muchos budistas que dicen, ay, es que los asiáticos practican mal el budismo. Yo digo, pues, ¡qué arrogancia! Precisamente, de hecho, es como... precisamente, de hecho, Vico Analayo, bueno, no es que se ensañe, porque de hecho al principio del libro dice como, me disculpo si es que este Ajá, libro sí. puede enojar a mucha gente. Bien, pero él habla mucho de Stephen Batchelor en este capítulo final, Ah, claro, sí. el budismo occidental y su sensación de superioridad y todo. Y claro, Batchelor tiene, voy a parafrasear, ¿no? Porque no recuerdo de memoria lo que dijo, pero decía que los asiáticos tienen un budismo estancado, Sí, basado eso en es lo la que dice. tradición, Tradición. que no piensan ni que no reflexionan. Ha llegado la hora de dar un budismo nuevo, ¿no? De un budismo 2.0. Y uno dice, pero ¿con qué autoridad uno puede decir eso, ¿no? De decir como todo lo que ustedes han hecho por 2500 años, no. No, Y lo que nosotros hemos hecho, no sé, por menos de un siglo, ahora sí, ¿no? claro. No parece tan lógico. Ahora, también Eh, hay que ser muy, o sea, también hay que abrir esta cuestión de que no solamente Batchelor ha sido el único no, y claro que sí. en toda la historia del budismo siempre ha visto maestros que dicen, lo que han hecho ellos está mal, esto es el nuevo budismo y son los famosos reformadores. De hecho, ese Mm, mismo discurso es muy parecido, con todo el respeto a mis grandes amigos Gelupas, por ejemplo, Tsongkhapa también tenía esa cuestión. Con todo respeto a mis amigos del Zen, Dogen también tenía ese tipo de discursos. Son reformadores, a final de cuentas, que es parte del fenómeno enorme que existe. No siempre va a haber alguien que diga, por ahí no es, acá está lo bueno, ¿no? Siempre hay este tipo de cosas, ¿no? Yo no sé si podría considerar a Steven Bachelo un reformador como tal. Eh, eh, lo respeto mucho porque teóricamente es uno de los señores que más le he respetado el hecho de que conoce muchísimo de la historia budista. Es el libro de Después del Dharma.
que tiene él, uno que se llama Después del Dharma, me admiro mucho porque explica muy bien muchas partes y aparte tiende a analizar el canon Pali, porque también como que le da roña un Ay, poco el no. Mahayana. Tenemos problemas con audio de nuevo, no sé por Ay, qué. Dejé de escucharte otra vez. ¿sí? ¿Me escuchas otra vez? Sí, A ver. está. Te digo que... Pero voy a volver a hacer lo mismo de antes. Ok, Salir y vale, luego entrar porque no sé vale, qué pasa, pero dejo de escuchar. vale, perfecto, perfecto. Por aquí, por mientras que regresa Vicente, hay una pregunta que dice, Renacer es como en el capítulo de Juntos de Nuevo de Hora de Aventura, no me acuerdo de ese capítulo, lo voy a tener que checar, luego les digo. Pero bueno, ahorita regresamos. Se supone que nada más iba a durar una hora, pero ya estamos bien entretenidos. Si quieren, ya para ir como, pueden mandar como preguntas para contestar, Vicente y yo, y podemos ir haciendo esta dinámica de preguntas. ¿Les parece? Entonces vayan haciendo las preguntas en el cuadro de preguntas y ya listo. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí. No sé por qué, pero es que como que se quedó pegado y Mm, luego ya hablaste muy rápido y volvió se a quedar quedó. sin sonido. No sé. Ok, ok. Ah, y te decía que justamente Bachelor tiene este libro que realmente yo a Bachelor siempre le he reconocido este aspecto que tiene. Sí, tiene esta arrogancia del occidental gringo de we are the best, pero bueno, o sea, siempre. Siempre nos topamos con ese tipo de figuras en relación a esto, pero en el mundo tradicional budista lo atacan mucho, los budistas más tradicionales occidentales, porque los orientales seguramente ni lo conocen, pero los occidentales sí lo atacan mucho en relación a esto, y a mí me gusta porque Bachelor pisa muchos callos de fanatismo, ¿eh? O sea, sí se desgarran mucho y entonces es cuando le encuentro este tipo de figuras, es cuando le encuentro, ¿cómo se llama? Razón de ser y de existir dentro del mundo budista. Es como, sí, sí es un gringo así subido a esta cuestión de sí, nosotros nos vamos a ir a enseñar budismo, pero hay críticas que le hace al budismo que vaya que son dignas de escuchar, porque también es cierto que hay muchas cosas que también hay una visión muy rara en Occidente de creer que todo lo que viene de Oriente lo tenemos que llegar y adaptar, o sea, adoptar completamente a ciegas, que también hay una gran tendencia del budismo en relación a ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es peligroso también porque no permiten el sincretismo natural que el budismo ha traído a través de la vida. Hay que recordar que el propio budismo, su sistema de cómo es que perduró en el tiempo, es que existió este sincretismo que los monjes tuvieron en relación a que llegaban y decían, bueno, vamos a empezar a platicar lo estoy platicando muy romántico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vean la historia de Japón y, y ahí vaya que se dieron con todo, ¿eh? Pero había esta plática dinámica un poco en relación a cómo se tenía que ver y toda esa cuestión, en relación a otro tipo de religiones que sabemos, digo, América Latina tenemos muy presente cómo fue inculcada la religión, ¿verdad? Y aún así, acuérdense que hasta hubo sincretismo, aún así logró un sincretismo también, ¿no? Entonces, estos procesos sincréticos que Bachelor, bueno, critica un poco en relación a este purismo, a mí monjes me han platicado, muchos monjes me han platicado, occidentales, o sea, que son occidentales ordenados, me platican que incluso el occidental, cuando tú tienes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tienes al monje, no sé, un monje chileno que va a dar una conferencia al mismo tiempo que un monje tibetano, la gente prefiere pagar e ir a ver al monje tibetano en vez del chino, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo como tener esta duda de decir, a ver. También esta cuestión de pureza de estas ideas que tenemos afecta al desarrollo directamente, porque eh, es como un poco artificial, no sé cómo llamarlo, es como, ¿sabes? Es como superficial el hecho de decir que el tibetano, por ser tibetano, sabe más Yo en esa creo, cuestión. yo creo que eso se debe a, bueno, no es que sea lo único, pero al menos me resulta con el ejemplo que diste de, no, vamos a traer un monje, no sé, chileno, que estudió en el mismo Tíbet donde estudió este monje tibetano, ¿no? Con los mismos maestros, tuvo las mismas clases, tienen la misma edad, no sé. Pero la gente elige al tibetano. Y yo pienso que es porque, claro, en Occidente todavía es muy joven el Dharma,
y no se le considera al budismo como una religión legítima. En el sentido Exacto. legítimo en el sentido de que es equivalente, no sé, al Islam, al judaísmo, al cristianismo. No, y claro, viene también de esta, como te decía antes, de esta percepción, ¿no? De que el budismo no es una religión, es una filosofía, es un estilo de vida, algo ligero, ¿no? Algo como una especie de, no sé, una bebida ligera, algo así, no es algo legítimo, ¿no? Como una religión legítima. Me pasa mucho que a la gente, como que cuando que he conocido, ¿no? Le dice, me han preguntado, ¿no? ¿Y por qué llevas ese como rosario que tienes en el... No, esto es un mal, le digo yo, y esto, ya, budismo y todo. Empieza una conversación y todo. Claro, esas personas después conocen y me conocen como budista y todo, y después, cuando se refieren a eso, nuevamente me dicen, eso que tú practicas, eso, Ah, ¿no? Lo tuyo. Y yo les digo siempre, eso tiene nombre, ¿por qué? No tengas miedo, que no te dé pena decirlo, ¿no? ¿Por qué? Y claro, yo creo que es por esto, ¿no? De que no se le considera una cosa legítima, como si fuera eh, propiamente tal y que se mueva, por decirlo así, con sus propios pies, camine con sus propios pies, ¿no? Me parece que por ahí va lo que tú mencionas, porque claro, como no lo consideramos legítimo, no consideramos equivalente al monje chileno y al monje tibetano, porque creemos, ¿no? Que no sé, hay una cuestión de especie casi como étnico, ¿no? De que tiene que venir de Asia y que hasta los maestros... místico. Sí, claro, 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 ¿no? Y claro. eso viene también desde una perspectiva histórica, ¿no? Porque Occidente siempre ha tenido esta visión de que Oriente, ¿no? Es un mundo marcado por la tradición, es un mundo marcado por lo exótico, es un mundo, y un mundo marcado por eh, la filosofía, ¿no? De esta tradición, la filosofía de lo antiguo, lo ancestral, y particularmente este punto, ¿no? De lo místico, lo exótico, ¿no? Exacto. Oriente es exótico, ¿no? No es equivalente a nosotros, Occidente, Europa, por ejemplo, ¿no? Particularmente Europa, ¿no? Decir, no, Europa es un continente racional, nosotros pensamos, somos activos, no somos pasivos, vamos por la vanguardia, la modernidad, no la tradición y cosas así. Y claro, te enfrentas a este otro, comillas, ¿no? Que es Oriente y te parece exótico, extraño, casi salvaje. Es como, Casi. y claro, en este pensamiento exótico es como, maestro tibetano, ¿no? Vamos a verlo y casi que parece un zoológico, no sé. Sí, completamente, sí. No, y hay que recordar que mucho de lo que hay allá, o sea, de lo que los occidentes que van allá, se prestan al turismo religioso, completamente. Sí, O sea, mucho muchísimo. turismo religioso. O sea, yo me he enterado así de gente que no sabe ni qué hace en el árbol del Bodhi, y yo digo, pues estaría ahí, estaría temblando y casi chillando de la emoción, ¿eh? Y personas que van y se toman la foto y ya, una vez vino el Dalai Lama y yo lo fui a ver y había personas, o sea, había señoras tomándose selfies mientras que el Dalai Lama exponía, ¿no? Por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas que digo, ay, es difícil. Y fíjate que hay otra cosa que también te quiero preguntar, y igual para ir cerrando un poquito la plática porque ya te comí 8 minutos más, este es en No, relación no de importa. cómo los budistas occidentales le tenemos miedo, y muy relacionado a este tipo de temas, le tenemos miedo a hablar acerca de la devoción budista. Pareciera que ese tema no existe, ¿no? O lo Mm, ocultamos mucho en relación a esa cuestión. Incluso yo he escuchado amigos budistas, que quiero mucho y lo respeto, pero que dicen así como, es que esa cuestión de la... No existen las figuras devocionales en el budismo. Y yo, ¿ah, no? Achis. Y tomar refugio no es parte esencial justamente de desarrollar esa devoción, no es esa cuestión. mm. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos da miedo a los budistas occidentales expresar devocionalmente también? Porque es un aspecto y a veces no entendemos. A veces sí, pensamos que el budismo es muy pragmático y práctico y toda esa relación, pero hay que recordar que parte fundamental del Dharma también hay un brazo muy importante donde se sostiene uno, que es la devoción, justamente la devoción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la devoción de un budista occidental? ¿Qué, qué, qué podemos encontrar dentro de esa figura? ¿Existe? ¿No existe? ¿No se entiende? ¿Sí se desarrolla? ¿O cómo se explica la devoción de un budista occidental?
Eh, o sea, la pregunta es, ¿cómo se explica, ¿no? La devoción a un budista occidental, ¿no? O ¿Me por qué entendí? pasa eso, Ah, por qué claro, el ¿por budista qué como se que rechaza? esconde ese tipo Mm, de mm. figuras. Yo creo que es porque este tema que te decía antes, ¿no? De que Occidente, bueno, se desencantó en lo profundo, ¿no? En un sentido muy profundo. Europa, Estados Unidos, América Latina incluso, en un sentido profundo se ha desencantado con la moral religiosa. Y es la moral religiosa cristiana en todas sus vertientes, se ha desencantado con eso, ¿no? Ya parece ser que eso no es lo que mueve, bueno, obviamente sigue manteniendo influencia, etcétera, etcétera, pero ya no es lo que mueve ciertos continentes o lugares, ¿no? Lo que llamamos como Occidente, ¿no? Y precisamente eso fue lo que causó que en este periodo, ¿cierto? Del siglo XIX, buena parte del XX en general, se buscara otra cosa, ¿no? Otro que como que sonara religión, pero que no oliera a religión, ¿no? Que fuera algo más racional, ¿no? Y ahí fue cuando los conquistadores ingleses, franceses, ¿no? De India, de Birmania, se encuentran con este budismo que es distinto, ¿no? No tiene todo este canon que uno cuando lo lee, claro, tiene mucho sentido en lo teórico y todo. Y bueno, de ahí viene lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, bueno, esto es budismo, esto no es budismo. Y ahí está el tema también de la parte, como dices, devocional, ¿no? Y ahí yo creo que hay que juntarlo con dos palabras, que en Occidente, eh, y esto lo he preguntado a mucha gente, ¿no? Para ti, veneración y adoración, ¿son lo mismo? ¿Son sinónimos? Y mucha gente me dice, sí, sí lo son. Claro que no. Y, Sí, y es como, mira, te traigo un diccionario. claro, claro. Y claro, veneración, claro, tendemos mucho quizá a usarlo como sinónimo de adoración, pero es distinto, totalmente distinto, porque hay un límite, ¿no? Y el límite de la veneración es una honra, una devoción, ¿cierto? Hacia una figura, ¿cierto? Puede ser una persona, hacia una enseñanza, por ejemplo, el Buda, el Dharma, la Sangha, etcétera. Eh, en alta, tenerla en grandísima estima, ¿no? Una grandísima estima, eh, como, esa es la palabra, ¿no? Una grandísima veneración, ¿no? En grandísima devoción, que es distinto a Es un adorar. gran respeto. Es como Ujú. apreciar el valor que contiene, ¿no? O sea, esa cuestión. Ya, y eso dejémoslos en barbecho, ¿no? Pongamos un pin y recordemos eso, ¿cierto? Y en otro caso tenemos la adoración, ¿no? Que ese sí es el culto religioso, ¿no? El rendir adoración y adorar y levantar los brazos a los dioses, ¿no? Y esperar, ¿no? Que de arriba, podemos decir, ¿no? Desde arriba llegue algo, de lograr algo, ¿no? Del culto religioso, que es distinto, ¿no? Y usualmente, ¿qué ocurre? Que en ambas, ¿no? Para tanto para estoy refiriéndome en el mundo budista, ¿no? Que en ambas, por ejemplo, la adoración en el mundo musulmán, donde los musulmanes van a la Meca, ¿cierto? Perdón, a la mezquita, ¿cierto? Y se postran en dirección a la Meca, es exactamente igual el gesto, ¿no? Que un monje que está en Postrándose. un templo postra- Entonces el occidental ve eso y dice, ah, son lo mismo, ¿no? Es exactamente igual. Y no lo es, porque uno es veneración y el otro es adoración, ¿no? En el caso de los monjes o del mundo budista, monje o laico, es veneración, alta estima, honra, de entender que lo que está frente a ti es más grande que tú, pero no en un sentido como de deidad, ¿no? De una visión sobrenatural, sino que hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí Y que sí, que sobre todo que existe la posibilidad de, ¿no? O sea, exacto, eso iba a está decir. abierta la posibilidad de ir para allá. Por eso existe esta apreciación, ¿no? No estamos desligados a eso, sino que hay una posibilidad de, ahí está, ¿no? Como decía mi Mm, maestro, cuando veas una figura del Buda, ve como si fuera un espejo, decía. Es mm, como si fuera un espejo de la propia potencial, ¿no? Claro, sabemos con un poco inclinado hacia el Tathagata Garbha, que sostiene el Mahayana, pero básicamente podríamos decir que, entendido en términos llanos y amplios, el mundo budista comparte esta idea, ¿no? Esa cuestión. claro.
Y como te decía, eso de pongamos ahí con un pin, ¿cierto? Este tema de la veneración y, digamos, postrarse ante alguien. ¿Qué ocurre? Occidente ha desarrollado y no solo desarrollado propiamente, sino que ha exportado al mundo la visión, una visión, pero que el ser humano ya la tiene, no estoy diciendo que fuera invención nueva, pero como una especie de idealización del mundo arrogante, ¿no? De yo ganar y estar en la cima, ¿no? De tengo todas las cosas que se pueden comprar, soy exitoso, vender el éxito, ¿no? Y claro, cuando uno se postra, hace una reverencia, es absolutamente lo opuesto. O sea, es Claro, diametralmente lo opuesto. claro. Entonces, cuando alguien ve que otra persona baja su cabeza, pone las manos en el piso, hace una posición que algunos podrían llamar humillante, ¿cierto? Dice, hey, me estoy humillando, estoy bajando como decimos acá en Chile, bajando el moño, ¿cierto? Estoy eh, dejando que me pisoteen. No, y de ¿Mm? hecho, no sé si a ti te pasó, la primera vez que yo me postré personalmente, yo me sentí humillado. O sea, yo Mm. especialmente experimenté como el rubor de qué estoy haciendo, ¿sabes? Y como sentirme incómodo. Y cuando yo me acerqué a mi maestro le pregunté, oiga, es que esto lo que hacen los budistas es como muy fanático, ¿no? ¿Por qué? Me preguntó mi maestro. Yo, pues porque me sentí como raro. ¿Cómo que raro? Pues sí, como pues qué humillación, ¿no? O sea, me estoy hincando frente a una figura inanimada. Ah, entonces se sintió humillado. Sí. Dice, ah, entonces sí funcionó la postración. Me decía ese maestro. ¿Por qué? Dije, ¿a poco me quería humillar? Claro, me dice el maestro, porque el hecho de que se muestre la humillación, hay la posibilidad de encontrar a Mara, me decía el maestro. Dice, entonces cuando usted encuentra al Mara y tenga la frente en el suelo, deje a Mara ahí, me decía el maestro, ahí deje a Mara. Cada vez que ponga la frente en el suelo y sienta eso, ahí déjelo, para que usted cuando se levante pueda escuchar el Dharma, ¿no? Y yo Mm. dije, buena explicación. De hecho, a ver si es que no se me va la idea, porque tiende a pasarme esto de que se me va la idea. Eh, no, se me fue la idea, perdón. Me pasa mucho, pero de repente se me va la idea. Pero sí, precisamente el tema de la mirada que tenemos es precisamente porque no sabemos qué está pasando dentro de la mente de alguien, ¿no? Cuando está haciendo ese algo. Vemos el gesto. Y como yo te decía, el gesto es exactamente el mismo de un musulmán que se postra hacia la Meca. Es igual, es igual. Pero la motivación, la conciencia, la mente está en otra cosa. ¿Mm? Eh, y bueno, yo también lo digo siempre con la meditación, ¿no? Uno ve a una persona con los ojos cerrados y las piernas cruzadas, pero tú puedes tener a alguien que está meditando respecto a una cosa y otro que está meditando respecto a una cosa totalmente opuesta. Pero están en la Completamente. misma posición, Sí, sí, ¿no? sí. Están en la misma posición. Uno puede, por ejemplo, estar teniendo, no sé, siguiendo la línea tibetana, por ejemplo, una visualización, ¿no? De algún bodhisattva, ¿no? De algún Buda. Y en el caso, por ejemplo, al otro lado, una persona Theravada está, no sé, pues, siguiendo los pasos del Satipatthana Sutta, por Satipatthana, ejemplo. por ejemplo. Sí, sí, sí. Y están en la misma posición, pero están haciendo dos cosas distintas. Entonces, claro, yo creo yo, el consejo siempre que doy a la gente, o cuando explico esto, em, les digo, no piensen en lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo tiene un sentido, sí, pero piensen en lo que yo estoy pensando, ¿no? Piensen en lo que está aquí. Que esa es la distinción, eso es lo distinto. Y ya me acordé, volvió la idea. Eh, También se debe por un tema cultural, ¿no? Como casi todo. En la India, y hasta el día de hoy, de hecho, eh, está la tradición, no es constante el tema de postrarse, ¿no? De bajar la cabeza, y eso se hace no necesariamente con figuras religiosas o con grandes maestros, sino que incluso con los padres, ¿no? Con tus padres, ¿no? Y bajar la cabeza y tocarle los pies, ¿no? Es una manera bastante gráfica, ¿no? Bastante corporal de demostrar ese respeto. Que los occidentales, no sé, nosotros tenemos más el abrazo, ¿no? Somos más y sobre todo los latinos, ¿no? Somos de piel. Sí, sí. Por ejemplo, uno lo ve
En el mundo, no sé, en el mundo japonés, ¿no? En el mundo japonés, eh, La reverencia. la reverencia, ¿no? Y no solo la reverencia sencilla, sino que la reverencia completa en el suelo, Ujú. que es distinta. No hay contacto físico, pero es para, de la significancia cultural, es la misma que la de un abrazo muy fuerte, ¿no? De apretado. Es distinta. Pero la idea es la misma. Entonces, eh, y eso sí, yo le, a veces no sé, porque ahora menciono a Japón y digo, a veces siento un poco de envidia, sana, ¿no? Eh, Del mundo respecto a la forma japonés. no, respecto a este punto, ¿no? Tan corporal de expresar, por ejemplo, eh, arrepentimiento o que querer pedir perdón, ¿no? Que el doguesa El es una Dogeza. la posición El completamente, ajá, completa al suelo. sí. Y no sé, me pasa que los latinos sabemos re poco pedir, pero es como, hoy, perdón, y nos tocamos la cabeza y nos miramos al suelo, y como que, no sé, como que no sabemos qué hacer y estamos ahí, así como quietos, y no sabemos cómo demostrar visualizarlo, ¿no? Y corporalizarlo. Bueno, ese es un punto, ¿no? Sé que me desvíe del tema, pero en resumidas cuentas, el tema de la devoción es algo que nos choca mucho a los occidentales porque lo tendemos siempre a comparar por este tema de la corporalidad a la adoración religiosa, ¿no? Al culto religioso, que es distinto. No tenemos en nuestra cultura una forma tan corporal de demostrar respeto, honores, veneración, ¿cierto? Hacia en este caso, ¿no? Hacia el Buda, hacia el Dharma, ¿cierto? Hacia la sangre. Eh, Sí, estoy de acuerdo que es difícil hablar. Claro, sí, ¿no? Y también yo lo comparto, ¿no? Es difícil porque muchas veces no se entiende. Y yo creo que también nos da pena, nos da vergüenza preguntar, ¿no? Como que no, mejor no pregunto. Y yo les digo siempre, y me he aprendido a hacer eso. Si tienes dudas, pregúntame, porque prefiero una pregunta incómoda antes de que tu prejuicio llene tus dudas, ¿no? No, y además es bien interesante como uno realmente le salta la cultura, ¿no? Yo la primera vez que vi a Bante, y tú lo debes de saber muy bien, Vicente, que cuando uno está frente a un monástico, sobre todo dentro de la tradición Theravada, uno se postra completamente y toca Ujú. justamente los pies, ¿no? En relación a eso, como para darle la bienvenida a esa cuestión. Y cuando iba a ver a Bante, lo iba a ver justamente en un restaurante. Entonces, yo muy todo así como medio, así como chiviado, le escribía antes de la noche y le decía, oiga, por cierto, eso de la bienvenida. Y decía, no, tranquilo, tranquilo. Conozco el contexto, no vamos a estar en un templo budista, vamos a estar en un restaurante, bla, bla. Vamos a, vamos a relajar un poco esa situación y todo eso así. Pero realmente, si nosotros siguiéramos realmente las formas, y que además es muy bonito seguir las formas, ¿eh? Yo cada vez como que le pierdo más el miedo a cuando uno está frente bueno, pues en mi cuarto pues X, ¿no? O sea, me levanto en la mañana y me postro al Buda, ¿no? Pero justamente perderle el miedo enfrente de, por ejemplo, cuando uno hace una postración frente, por ejemplo, en Año Nuevo, a veces con mi familia, cuando la paso con mi familia, monto un pequeño altarcito, hacemos como ciertas cosas dentro de las tradiciones que tiene que ver mucho más bien con la cultura, no es tanto canon, sino la cultura japonesa o de Sri Lanka o de Tailandia, ciertas cosas ahí les pongo un poquito culturales del budismo. Y justamente cuando inauguro el altar, hago las postraciones. En un inicio me daba mucha pena, o sea, sentía este rubor, toda esta cuestión. Y ahí ya es como más natural, ¿no? En relación a eso. Sí, en un inicio mis hermanos eran como de, ¿qué está haciendo este loco, no? Esta cuestión. Pero es como de, sí, ¿sabe qué hace? ¿No? Algo está haciendo, un gesto, ¿no? Mm, Pero sí, o sea, sí. en relación a perder el miedo también esa cuestión. Y sobre todo, yo creo que platicarlo ayuda mucho como ¿cómo se llama?, superando estos miedos, porque al final de cuentas, es algo que yo le decía a un amigo, es normal que tengas estos como ciertos piquis, ¿no? Es normal, porque no es algo que nosotros estamos dentro de esa cultura, ¿no? No estamos, entonces es normal sentir esa cuestión, pero conforme lo vayamos asimilando y vayamos entendiendo que otras personas también lo hacen, o sea, toda esa cuestión y el sentido que tiene de práctica y toda esa cuestión se vuelve más natural, ¿no? O sea, se va haciendo un poco más y más natural. Yo diría que incluso pasa un poco a la inversa.
¿no? ¿En qué sentido? La otra vez conversaba con un monje que le dicen Bante G, ¿no? Ujú, Perdón, Bante J, porque es con una J. ujú. Pero en este minuto no me acuerdo cómo era su nombre exactamente. Pero le dicen Bante J. Y que él es estadounidense. Y decía que, claro, él se había educado en Sri Lanka y había adquirido las formas, ¿no? Y allá la gente no lo tocaba, ¿no? O sea, estaba a esta distancia. Pero dice que llegó a un... em, ay, ¿cómo se dice? Eh, los pedó, perdón, llegué tarde a la... Los pedó una familia allá en Estados Unidos, una vez que volvió. Y cuando empezó a hablar con la madre de la mujer que lo había hospedado, que vivía en la misma casa, a ella le gustó mucho y dijo, le gustó mucho algo que le dije. Y cuando yo me estaba yendo, me dio un abrazo, me abrazó, ¿no? Y, y- y dijo, imagínense, dijo, si yo hubiera sido así formalísimo y le hubiera dicho, ¿sabe qué, señora? No, no me toque, ¿no? Aléjese, eso no se hace. O sea, ¿qué imagen hubiera dejado, dijo, del Dharma, de todo lo bueno que le dije, o que ella sintió que le dije, eh, y se hubiera sentido pésimo, Claro. ¿no? Y también se da esta a la inversa, ¿no? De que muchas veces algunos monjes han tenido que también variar un Es que poco y darse cuenta de... hay que tener esa habilidad de adaptación, ¿no? A final de cuentas. Ahora, y eso es lo que siempre digo, tampoco como quitarse como tampoco olvidar esas formas, ¿no? O sea, a final de cuentas se va adaptando y también depende mucho de los laicos. Cuando estamos con monásticos, esto es muy importante, que nosotros tengamos la habilidad también de transmitir ese tipo de figuras, ¿no? O sea, ver cómo a mí me tocó tengo experiencias muy parecidas a esa cuestión de cuando fui a ver al Dalai Lama, me tocó verlo muy cerca al Dalai Lama y yo, o sea, se me puso enfrente y yo no lo toqué por justamente el entendimiento de que a los monjes no se lo toca. Yo con mis manos simplemente hice la media reverencia porque estamos en una valla, pero todas las señoras alrededor, mírenlo así, lo tocaban, ¿no? Y para mí era como de, ¿qué está pasando, no? Y el Dalai Lama nada Yo, más saludaba, yo saludaba. tengo una experiencia igual, ¿no? No era el Dalai Lama, pero sí era un Rinpoche que estaba en Chile, en mi ciudad, visitó mi ciudad, La Serena, por si hay alguien de La Serena en el público. Y, claro, estaba en la playa y dio una charla sobre el Dharma y había mucha gente escuchando. Bueno, en general el perfil de las personas eran como, muchas veces no hemos encontrado como el perfil de la persona que va a clases de yoga, pero Ah, bueno, sí, sí. eh, claro, estaban escuchándolo y todo, y después, claro, llegó un punto en que de repente la gente sola se acercó a él y le daban, tocaban la mano y le tocaban el brazo y mi mamá me decía, mi madre me decía, oye, pero ve tú también. Y yo le decía, mamá, no, eso no se hace. Sí, no, no. Eso no. Y yo me acerqué, ¿cierto? Y bueno, Eh, respetos y nada más. Era solo hasta ahí, ¿no? Solo Porque yo también tenía que y creo que él se dio cuenta, ¿no? Porque sí, a uno lo miran y dicen, ah, sí, no, este sí conoce. sí, este sí es budista. Sí. Y a mí me tocó una segunda experiencia que llevé a comer vino una monja y justamente platiqué en mi familia que iba a venir una monja budista y entonces en el centro budista nos dividíamos a los maestros para llevarlos a comer o darles de comer, toda esa cuestión, ¿no? Entonces a mí me tocó un día y yo platiqué un día y mi abuela dice, ay, invítala a comer a mi casa. Se me hizo muy raro. Dije, ok, y le advertí, ¿no? Le dije, oiga, recuerde que no es una monja católica, es una monja budista. No podemos agarrarla, tomarla, toda esa cuestión. Pues para empezar, llegó la monja a la casa de mi abuela y ya tenía su mejor amiga ahí, ¿no? En todo momento le decían madre, como a las monjas católicas, ¿no? Le dicen, ay, madre, ay, madre, ay, madre. Y justamente cuando llega, mi abuela la agarra, le da un abrazo, un beso en la mejilla y luego pasa a la amiga y le hace lo mismo. Y yo por dentro así de, no en relación a esa cuestión. Lo bueno que era una monja española, entonces era más fácil el convivio ya, incluso hasta la monja española ya en confianza con mi abuela y su amiga, porque más o menos eran
de la edad, como que fluyó más la plática, esa cuestión. Pero sí, yo pronto estaba así como que, ¿qué está pasando? No, en relación a esa cuestión. Pero sí, y yo creo que tiene mucho que ver también ahí la función del icon, ¿no? Cómo transmite de cierta manera estas formas, ¿no? Para que no se espanten, que no tengan esa cuestión. Yo también cuando estoy con amigos y que, no sé, vamos a sentarnos a meditar, algo así, que rindo mis respetos a la triple joya, así es como de, voy a hacer algo que parece muy raro, pero en el mundo budista tiene todo el sentido del Sí, mundo. sí, he tenido que hacer ese mismo disclaimer muchas veces, muchas veces. Sí, sí, completamente. Te digo, entonces, Oye, pero mira, antes de que, porque quizá ya, me imagino que quizás te quieres terminar y todo, no ajá, sé, porque yo en realidad tengo tiempo, así que si sí, quieres sí. seguir, no tengo ningún problema. Pero quería comentarte algo, porque lo Ajá, tengo sí, en mi sí. pantalla. No, sí, adelante, Pero adelante. es fascinante, ¿no? Uno podría decir, porque, por dos razones. Una, porque es muy útil y es genial porque, bueno, estamos en pandemia y, bueno, eh, eso ha significado muchísimo dolor en el mundo. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia, lo que voy a decir respecto a eso. Y segundo, que tiene relación, ¿no? con el mundo budista por motivos, bueno, ahí nosotros los budistas podemos decir, bueno, quizá haya algo de karma aquí, pero bueno. Eh, Ocurre que acá en mi país se está investigando desde el año 2019 y particularmente desde el año 2020 el tema, el uso de anticuerpos que están siendo estudiados en alpacas, Ujú, ¿no? En alpacas de aquí. Y, y resulta que un equipo de investigación dio con o parece estar dando, ¿no? con un anticuerpo que podría perfectamente hacerle frente al COVID, ¿no? ujú, De lleno. En ujú. vez de vacunarnos todos, poder, no sé, una pastilla o algo así. Un medicamento, ¿no? Para la gente que está enferma y sanando a partir de lo que se ha estudiado con alpacas. Que por cierto, esto es todo como animal friendly, no hay que matar a las alpacas, sino que se les estudia, se les saca un poco de sangre y no es para nada invasivo, por si alguien estaba pensando eso. Y resulta que, bueno, la historia es un poco más atrás. Ellos, este centro, que es de la Universidad Austral, de acá de Chile, trabajaban con otro centro que se trabajaba con enfermedades de tipo Parkinson, enfermedades motrices. Y una de ellas, una de las encargadas de ese proyecto, era budista. Y Ujú. ella una vez invitó a un lama tibetano y los trajo y allá donde ellos estaban, eh, de repente veo una imagen de una alpaca, ¿no? Y el lama, seguramente porque nunca había visto una alpaca, dijo, Ajá. oye, ¿qué es, ¿no? ¿Qué es eso? Y esta mujer le habla, no, de la alpaca y que mi amigo están en este centro, están investigando la alpaca y están investigando anticuerpos y todo. Y el lama queda como, "Mm, qué bien, ¿no?" Y a la cena, al final del día, eh, el lama les dice, ¿saben? Voy a donar dinero, ¿no? Bueno, ahí no sé cómo funcionará eso, pero dijo, y les donó $1.000, ¿no? No sé si de su monasterio o algo así, porque parece ser que era, no dijo el nombre, lamentablemente, no dijo el nombre, pero parece ser que era un lama importante, ¿no? Y les donó $1.000, dijo, para que ustedes trabajen para la salud del mundo. Y fue muy loco porque cuando trajeron las alpacas, dos fueron nombradas por el lama. Una se llama Tara y adivina cómo se llama la otra. No sé, Buda. el Buda. Buda. Una se llama Buda. Y adivina en Wow. cuál encontraron En la... en el del Buda. Sí, sí. Y yo cuando leí la noticia hace unos días quedé así, te la voy a mandar, te la voy a Mándamela, mandar para sí, que... necesito hacer un video de eso. Sí, 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 Y completamente. fue, te voy a mandar también, porque además tiene, para los que están escuchando, tiene la alpaca, no el centro, pero la alpaca es más divertido. Tiene cuenta de Instagram, se llama, ¿cómo es? Alpaca-Buda, no con doble D y con H, Wow, alpaca-Buda. Y ahí explican, wow. y de hecho tiene un video que estuvo en un canal de televisión acá, la red,
donde explica, y en una parte dice esta historia, ¿no? Comenta esta historia. Y yo lo traje a colación porque, bueno, es como algo que pasó hace poco y podría, no estoy asegurando nada, pero podría asegurar, o sea, no, perdón, podría significar un tratamiento efectivo real para el coronavirus. Y la causa está en la alpaca que se llama Buda, ¿no? Y, y Brutal, wow, sí, brutal, brutal. Wow, fue, fue qué, algo muy, muy, muy interesante. qué buena historia estamos cerrando este té con Buda. Wow, necesito hacer ese video ya para que me mandes todas esas fuentes, porque sí, es muy interesante, y ahí es donde, al final de cuentas, creo que este tipo de cosas, aunque son curiosas, las podemos tomar para nutrir nuestra propia devoción. Creo que es algo muy bonito ese tipo de historias. Si lo sabemos tomar, ¿no? De esta forma siempre la devoción acompañada con práctica, ¿verdad? Porque acuérdense que devoción sin práctica se vuelve y torna fanatismo, ¿no? Entonces hay que Ujú. tomarlo siempre en esa cuestión de devoción. Es brutal, qué padre que nos lo explicaste y que estamos cerrando este en vivo con eso. Y pues, bueno, sí, algo que quieras decir. No, no, iba a decir, ¿no? Que cerrar, ¿no? Con una eh, potencial, tampoco hay que cantar victoria antes de tiempo, pero una potencial muy buena noticia, Muy ¿no? buena noticia, sí, sí, sí. Para el mundo, ¿no? Y bueno, para la comunidad budista que ve esto, ¿no? Y yo digo, tiene algo de karma eso, ¿no? No, no me niegue que tiene algo de karma eso, ¿no? Completamente. Sí, claro, claro, porque al final de cuentas hubo muchas condiciones que se tuvieron que dar, ¿no? Y el contacto con el maestro, todo este tipo de cosas es brutal. O sea, no. Wow, la tengo que compartir ya, así para que me mandes esa Sí, te la cuestión. envío, terminamos esto y te la envío. Vale, perfecto, va que va. Pues muchísimas gracias Tito, por estar aquí. La verdad es que a Vicente lo considero uno de mis hermanitos del Dharma a distancia. La verdad es que he estado mucho en contacto con él. Me pasó uno de los mejores libros que tengo de recitación dentro del canon Pali, que justamente de ahí, en cuanto me lo enseñó, hice todo lo posible para conseguirlo, que lo tenemos de ahí. También ahorita es uno de ese mero, ese mismo, y que gracias también a ti también y a Avante, he estado ahorita como muy inclinado al estudio. Sí me has visto, ¿no? Que ya estoy muy Theravada últimamente, muy inclinado al Theravada, pero que al final de cuentas este tipo de proyectos como el que él tiene y todo esto siempre construyen. Y a ustedes, dharmáticos que nos están viendo, yo los invito a que también empiecen a realizar sus propios proyectos. Esto no es una cuestión de competencia ni que no. Estas son estupideces. Aquí tenemos que haber muchas voces para que justamente el Dharma agarre raíz en nuestro continente, en nuestros propios países y pues que se siga girando la rueda, ¿no? A final de cuentas. Entonces, eso es muy importante. Agradezco muchísimo tu tiempo y no crean que nos vamos a deshacer de él, no. Lo vamos a tener seguramente muy invitado. Tengo un tema por ahí que quiero hablar contigo, a ver si lo hacemos video o lo hacemos por aquí, que es la importancia, la figura que tiene el laico importante dentro de la propia comunidad, porque sabemos y obviamos la importancia de los monjes, ¿no? Pero ¿qué pasa con el laico? Y nos vamos a sorprender que si hay alguien que ha empujado el Dharma, son los laicos, porque es una convivencia íntima en estos dos. Entonces vamos a analizar esta cuestión, ¿verdad? Pero bueno, entonces muchísimas gracias, Vicente, muchas gracias a todos y pues nos vamos, pero nos vamos sin antes decirles que Buda bless you. Buddha bless you. Nos vemos, muy bonita noche, hasta luego, bye. Hasta luego.